Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo seminario de Geosalud. Encantados de tenerlos todos acá con nosotros y en esta oportunidad les quiero presentar a Elizabeth Salinas. Eh, Elizabeth es doctora en salud pública de la Universidad de Sao Paulo. Además, es magíster en epidemiología de la Universidad Católica de Chile y ingeniería civil en geografía de la Universidad de Santiago de Chile. Es una mezcla bien especial de expertise y de experiencia. Ella es investigadora en el campo de salud colectiva, tiene 5 años de experiencia laboral en el sector de atención primaria, donde trabajó en el área de epidemiología y gestión de la información. También ha colaborado con el Grupo de Estudio de Análisis Espacial GEANES de la Universidad de Sao Paulo y participó como profesora invitada en cursos de epidemiología espacial en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Su expertise está en el análisis de epidemiología espacial y la evaluación de indicadores de salud comunitaria. Así que hoy día nos presentará eh, cómo utilizar y el geoprocesamiento, ¿cierto?, de información para fortalecer la atención primaria. Así te queremos agradecer, Elizabeth, la disposición a estar con nosotros y todo tuyo para que puedas presentar. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. ¿Se escucha bien? ¿Está todo Perfecto. bien? Muchas gracias. Agradecer al Grupo de Geosalud por la invitación. Para mí es una honra enorme estar aquí en la casa que me vio nacer y poder reencontrar a personas tan queridas, algunas que no veo desde hace tiempo. Voy a comenzar mi presentación. Bueno, el trabajo que estoy presentando hoy es parte de mi tesis de doctorado, la que fue realizada con ayuda del profesor Leandro Giachi y también del profesor Francisco Charabalocci. Todo comenzó mientras yo estaba trabajando en la atención primaria de salud, donde, como ya dijeron, yo era responsable por la generación de datos clínicos y mantención del sistema clínico también. Pero yo me sentía en deuda por no hacer mucho más desde el punto de vista de análisis espacial. Y eso, la verdad, es que me pesaba porque era mi profesión precisamente. Entonces, para ser honesta, además tampoco sabía muy bien cómo hacerlo. Y soñaba que lo ideal sería tener una especie de manual de consulta de uso de análisis espacial específico para APS para poder dar respuesta a diferentes situaciones. Y eso es lo que yo intenté hacer con este trabajo. Antes de hablar de geoprocesamiento y para aquellos que no saben mucho de el corazón de la atención primaria o también conocida como APS, les cuento que atención primaria es un enfoque de salud y es de acceso universal. Esto quiere decir que acepta recibir a cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. Entonces nunca una persona quedaría sin atención de salud por ser pobre, por ser de alguna raza específica. Es un sistema abierto y los servicios que son entregados son de manera equitativa. Esto significa dando siempre más a aquel que más lo necesita. Y para ayudar a las personas en la mayoría de sus necesidades de salud, que van desde la promoción, la prevención de enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación e incluso la entrega de cuidados paliativos cuando es necesario. Y esto debe ser lo más próximo posible del entorno cotidiano de las personas. Esto no solamente por un tema de cercanía física con las personas, sino también porque cuando el profesional de salud está inserido en el entorno de esos usuarios, es más fácil que él identifique cuáles son los problemas que aquejan a esas personas. Se ha visto entonces que la atención primaria con todo este enfoque garantiza mejoras sostenibles en los resultados sanitarios, sociales y medioambientales, contribuyendo así también con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. Los ODS tienen como misión, bien resumidamente, combatir la pobreza, proteger el medio ambiente y generar un mundo donde reine la paz y la prosperidad,
qué es lo que vemos aquí en esta imagen, donde si yo tengo un mundo en que actúan en conjunto políticas y medidas multisectoriales con personas y comunidades empoderadas y con una atención de primaria y otras funciones esenciales de salud constituyendo el núcleo de los servicios de atención, yo tendría un mundo donde reina la salud y el bienestar. Sin embargo, hay algunas barreras que ha debido enfrentar la atención primaria. Y las que traigo aquí son algunas presentadas en diversos países de las Américas, entre las que destaco tres. Todas tienen que ver con el tema de hoy, pero hay tres más importantes, que son, por ejemplo, el interés limitado en la investigación y el desarrollo operativo, con poco uso de técnicas de gestión y comunicación, y con participación comunitaria muchas veces limitada. La imagen que tenemos aquí es reciente, es de agosto del 2020 y es bien específica al respecto. La población es sensible al tipo de servicio que le está siendo entregado, sabe cuando no es un servicio de calidad y percibe también cuando el servicio no es constante. Queriendo dejar atrás todas estas barreras, es que se han planteado una serie de desafíos. Algunos de ellos son planteados por organismos internacionales y ya en el año 2008 se veía la necesidad de contar con servicios acordes con las necesidades locales, con mayor enfoque en familias y comunidades y usando datos precisos en la planificación y toma de decisiones. Em, en el año 2018 se conmemoró 40 años de la formación de la atención primaria y para eso se hizo una conferencia global de atención primaria donde se generó la declaración de Astana. En esa declaración otra vez es un plan mundial en el que se ve que es necesario aún fortalecer el trabajo en equipo, usar diferentes tipos de tecnologías e innovaciones tecnológicas, incluidos avances en sistemas de información. Y insiste en concientizar a la población con mayor participación ciudadana. Estos son algunos de los desafíos que fueron planteados. La verdad es que son muchos más. En cuanto a Chile, también se planteó en esa conmemoración una serie de desafíos, entre los que destaco el enfrentamiento del cambio demográfico, que significa una mayor expectativa de vida, con mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Aún existe un debate también en torno a la desmunicipalización de la APS, con un déficit de profesionales que tengan una especialización específica para APS y se requiere aún un mayor protagonismo social de la ciudadanía y con también una mayor participación del sector privado en la prevención de salud. Y entre eso se destaca que la atención primaria y en general el sistema público es bien consciente de la importancia de la prevención y la promoción de salud, pero como el sector privado no lo es, muchas veces los adultos mayores, cuando ya no tienen dinero para cotizar en un sistema privado, van a caer al sistema público y llegan en peores condiciones de las que habrían llegado si hubieran sido favorecidos con las actividades de promoción y prevención que entregaba la atención primaria desde más temprano. Entonces, queriendo contribuir a esta serie de desafíos, es que presentamos el geoprocesamiento. Geoprocesamiento no es nada más que la disciplina del conocimiento que utiliza técnicas matemáticas y computacionales para tratar informaciones geográficas. Eh, Intenta ver la distribución espacial de fenómenos que ocurren en el espacio y eso se hace en la forma de mapas para obtener medidas que son objetivas y, claro, mensurables. Nosotros vemos esto aquí más claro con la imagen. Yo tengo el paisaje, que es lo que vemos cada vez que salimos a la calle, pero muchas veces ese paisaje es difícil de representar y para eso se hacen algunas alternativas. Entre ellas es elaborar mapas. Solo que es tanta la información que a veces hay que seleccionar qué es lo que yo quiero representar para poder medir y cuantificar. Así yo puedo tener mapas con el uso de suelo, por ejemplo, modelos de elevación, puedo obtener la ubicación de mis calles e incluso la localización exacta de personas que residen en esa área.
Y esto es cada vez más posible gracias al uso de los sistemas de información geográfica, también conocido como SIG. Los sistemas de información geográfica en un comienzo eran muy complicados de entender. Sin embargo, las interfaces son cada vez más amigables e incluso ahora existen programas muy potentes y que son gratis, como el QGIS, que desarrolla muchas técnicas de geoprocesamiento de una manera sencilla. Ahora, ArcGIS es el programa tal vez más avanzado, realiza una gran cantidad de procedimientos, sin embargo es un poco costoso. Y Geoda ya es un programa un poco más analítico y gratuito. En el ámbito de la salud pública, ustedes, muchos de aquí ya conocerán este mapa, fue elaborado por el doctor John Snow para intentar comprender un brote de cólera que estaba sucediendo en un distrito de una ciudad de Londres en el año 1854. Los puntos negros corresponden a muertes por cólera durante ese brote, en tanto que los puntos blancos corresponden a bombas de agua donde se abastecía la población. Para el doctor John Snow era evidente que había una mayor concentración de puntos cerca de la bomba de la calle Broad. Y con eso él intentó convencer a las autoridades que esa podía ser una probable fuente de infección. Sin embargo, para las autoridades no fue tan obvio como lo era para él entender que esto era verdad. Entonces, lo que muestro aquí es un mapa que fue desarrollado sobre el mismo espacio y habría sido hecho con ayuda de un SIG. Si el doctor Snow hubiera contado con ayuda de esta tecnología, probablemente utilizando estas líneas y estas marcaciones, para él habría sido más fácil convencer a las autoridades de que esa era una fuente de infección. Entonces, una vez visto cómo funciona el geoprocesamiento, voy a contarles cuáles fueron los objetivos de mi trabajo. General, fue revisar cuáles son las preguntas respondidas con uso de geoprocesamiento en estudios de APS, específicamente identificar cuáles son los objetivos del uso de geoprocesamiento en estudios relacionados a APS, e identificar qué técnicas de análisis espacial permiten alcanzar esos objetivos. La propuesta fue entregar soluciones de manera estructurada, con enfoque en la resolución de problemas y luego en las técnicas y no viceversa. Esto porque generalmente cuando una persona va a aprender cómo utilizar un SIG, lo primero que se le presenta a esa persona son las técnicas y después se le presenta algún ejemplo de cómo resolver algún problema en la práctica, cuando la verdad es que no es así como piensa el gestor de salud. El gestor de salud tiene un problema, tiene una pregunta, tiene una inquietud y después va detrás de cuáles son las herramientas que podrían ayudarlo a resolver ese problema. Como yo no tenía tiempo para experimentar por mí misma cuáles son todas las técnicas de análisis espacial, lo que se hizo fue una revisión integradora de estudios que tenían que cumplir con dos condiciones: ter trabajado con datos o en un ambiente de APS y haber usado geoprocesamiento. Y se seleccionó como periodo los años entre 2000 y el año 2017. En total se seleccionaron un total de 137 estudios que fueron clasificados en 3 áreas de actuación. La área de actuación más estudiada es acceso y cobertura de servicios, seguido por promoción, prevención y vigilancia de enfermedades, y ya en un menor número, extrañamente, habían estudios dedicados a la planificación racional de servicios. Cuando hablamos de acceso y cobertura, los objetivos generales se dividieron en 3. Uno fue de marcar el acceso de la área de servicios que sería asignada a cada consultorio, o evaluar la cobertura de programas, por ejemplo, programa cardiovascular o de tuberculosis, o evaluar también la accesibilidad potencial que tendría cada uno de los residentes de un área y en relación a los servicios de salud que les son ofrecidos. En relación a la promoción, prevención y vigilancia, existen 2 objetivos. El primero es descriptivo. Aquí se busca ver cómo es la situación de salud, cómo se distribuyen casos, tasas de incidencia y cosas así. Sin embargo, ya el segundo y en menos número busca analizar el porqué de esa situación, generalmente con modelos de regresión.
Ya en la planificación racional de servicios, lo que se busca es optimizar los recursos que son siempre escasos en salud pública. Entonces, se vieron tres tipos de estudios. Localizar óptimamente la localización de un nuevo servicio de salud, o de pronto optimizar qué área de servicio yo debería asignar a un centro de salud que ya existe, y definir qué áreas yo podría usar para priorizar la entrega de algún servicio cuando yo no tengo recursos para entregarle, por ejemplo, a todo un municipio. Aquí es importante tener en cuenta que un mismo artículo puede haber trabajado con más de un objetivo y por eso haber estado en diferentes áreas de actuación. Y también, ciertamente, algunos análisis espaciales requieren el uso de varias técnicas de geoprocesamiento y no solo una. En total, se elaboró un listado con 50 objetivos específicos y 33 técnicas de análisis espacial. Todos están clasificados por área de actuación, objetivo general, y además en su derecha aparece la referencia de los artículos donde se utilizó eh, esta técnica o donde se trabajó con este objetivo. Hay algunos que están destacados en amarillo y son los ejemplos que yo les voy a presentar hoy. Entonces, la intención es que cada objetivo hable de una manera general sobre algún problema y después yo veo qué técnica es la que me va a ayudar. El primer objetivo entonces es un poco frecuente y a mí me parece bastante útil, que intenta corregir la inestabilidad de tasas en el espacio cuando hay pocos casos en áreas pequeñas o poco pobladas. Y para eso vamos a ver este mapa. En este mapa yo busco disculpe, en este mapa yo veo la distribución de un indicador, en este caso la tasa de incidencia de algún problema de salud. La verdad no importa cuál en este momento. Y lo que veo sí es que hay una gran variabilidad en la presentación de los datos, donde es difícil para un gestor identificar cuál es el área donde él debería destinar mayores recursos para controlar esta mayor incidencia. Sin embargo, este fenómeno se explica por el uso de áreas que son muy pequeñas y muchas veces poco pobladas. Y a veces no es solamente que el área sea pequeña, a veces el área hasta puede ser grande, pero puede tener una población pequeña. Entonces, por ejemplo, aquí si yo pensara que esta es un área rural donde vive una persona y justamente esa persona fuera uno de mis casos, probablemente el indicador dice que es una área de alto riesgo, lo que desde el punto de vista poblacional no es muy interesante. Así las tasas bayesianas empíricas vienen a suavizar este escenario. Él busca una información que tiene de todo el territorio y cada área comparte información con sus vecinos y ahí yo puedo obtener una información un poco más confiable de dónde es más probable ahora que yo necesite colocar más recursos para controlar algún problema. Una cosa que destaco aquí es que áreas en las que antes yo no tenía casos, ahora aparecen como áreas un poco más de riesgo, porque la metodología entiende que es muy extraño que una área vecina que tal vez tenga características similares con una área de riesgo no comparta un comportamiento parecido. Y también aquí los valores ya son menos exagerados como eran en un comienzo. El límite superior antes era 167,1 y ahora bajamos a 89,6. Entonces ya no hay tanta exageración en la tasa de incidencia en este caso. Este estudio fue utilizado para analizar las internaciones evitables por tuberculosis en una ciudad de Brasil. Y es muy importante porque la tuberculosis precisamente es tratada en la atención primaria y si fuera bien controlada en ese nivel, no llegaría al nivel de internación. Y es solo uno de los ejemplos de 5 estudios que fueron identificados utilizando esta técnica. El segundo estudio ya habla más del área de cobertura de servicios y lo que se buscó aquí fue evaluar la fuerza de atracción de los usuarios hacia un centro de salud y para eso se utilizó el índice de uso y distancia o DUI.
Lo que vemos en el mapa es una región donde aparecen centros de salud caracterizados con cruces rojas y los puntos redondos corresponden a residentes de esa área, caracterizados según el centro de salud donde ellos se atienden. Y las líneas negras dividen lo que sería el área de servicio asignada para cada uno de esos centros de salud. Es fácil ver en el mapa que hay, por ejemplo, algunos puntos verdes que se atienden en este centro de salud, recorriendo una distancia mayor a la esperada, siendo que además ellos deberían atenderse en este centro que les queda mucho más cerca. Una cosa importante al mirar este tipo de mapas es que yo siempre debo considerar la escala que fue utilizada para realizar la simbología. En este caso son puntos que sin embargo no son tan explicativos porque muchas veces por un tema de escala uno queda encima del otro. Entonces tal vez yo tengo muchos más puntos verdes aquí o de otros colores que no soy capaz de ver porque quedan cubiertos por puntos azules. Una manera de cuantificar entonces de manera más objetiva cuál es la fuerza de atracción que cada uno de estos centros tiene es el índice Dewey. Es muy simple, consiste en dividir la distancia real que recorren cada uno de los usuarios de un centro de salud por la distancia que yo esperaría que recorrieran los usuarios si solamente yo atendiera a aquellos que viven en la área de servicio de ese consultorio. Entonces, si yo tengo un valor mayor que 100, por ejemplo, aquí esta área tiene un valor de 139, entiendo que hay por lo menos un 40% a más de población que está llegando a ese centro de salud y sobrecargando al trabajo de ese equipo. Y viceversa, si yo tengo un valor menor que 100, por ejemplo, esta área tiene un 68%, significa que ese centro de salud está trabajando menos de lo que yo esperaría que él trabajara. Este estudio fue realizado en el subdistrito de Jalavisa, en Sudáfrica, para entender los patrones de uso precisamente de servicios de salud. Este otro estudio es muy parecido al anterior. Busca identificar la magnitud y dirección del desplazamiento de usuarios en busca de servicios de salud y para eso se utilizó el dibujo de flujos. Dibujo de flujos es hacer una flecha. ¿Ok? Y yo quise traer este ejemplo para mostrarles que no siempre se necesita utilizar métodos súper engorrosos o regresiones súper complicadas para poder obtener informaciones del territorio. Aquí lo que yo veo es una región con varios municipios donde ellos están caracterizados según la capacidad de los servicios de salud con que cuentan. Mientras más oscuro, mayor capacidad de servicios. Y aquí lo que veo es la localización de algunas aldeas. Y la flecha me muestra dónde va esa persona para buscar servicios de salud. Lo que yo espero es que vaya a un lugar con mayor cantidad de servicios y que sea lo más próximo posible. Sin embargo, este mapa me ayuda a levantar cuestionamientos de por qué, por ejemplo, en esta área, los residentes en esta aldea van al municipio vecino que tiene la misma capacidad y por qué en algunas ocasiones las personas deciden trasladarse a municipios mucho más lejanos y tienen dos municipios que son más próximos. ¿Okay? Y decirles también que aquí los investigadores dejaron de extraer también todo el potencial de esta herramienta, porque ellos podrían además haber utilizado unas flechas proporcionales al tamaño de los flujos. Y eso es una información con la que tal vez ellos no contaban. Este estudio buscaba evaluar la organización y calidad de la atención de la salud de los indios Caigán, también en Brasil. Nuevamente, en la parte de cobertura de servicios o accesibilidad, lo que se busca aquí y muy frecuentemente en estudios de APS es medir la accesibilidad potencial a los centros de salud en función de la disponibilidad de los servicios, la impedancia y la distribución de la demanda. Y eso se hace con un modelo gravitacional de 2 pasos o 2 SFCA y también sus modificaciones. Cuando hablamos de impedancia, no solamente hablamos de la distancia que yo tengo para desplazarme hacia un centro de salud. Impedancia significa mucho más. A veces la distancia es pequeña, pero yo tengo que pagar un gran costo por llegar hacia ese punto. Y a veces el costo hasta es en mi propia seguridad. A veces se trata de una calle peligrosa y yo prefiero dar una vuelta enorme para llegar a ese lugar. ¿Okay?
Lo que me entrega el modelo entonces es un área caracterizada según un índice de accesibilidad, mientras más oscuro el área, que significa mayor accesibilidad. Y yo puedo hacer esto para distintos tipos de servicios, no necesariamente para la localización de un centro de salud. Por ejemplo, aquí los autores hicieron accesibilidad hacia los médicos disponibles y cambia esa accesibilidad cuando yo pregunto si esos nuevos médicos aceptan nuevos pacientes. O también cambia si yo estoy hablando ya no de médicos, estoy hablando de SAPU, o si de pronto estoy refiriéndome a un médico que habla alguna lengua específica. ¿Ok? Aquí los autores utilizaron un tercer paso y esas son las modificaciones. Muchas veces ellos ven algunas limitaciones en el modelo de 2 pasos y proponen un tercer paso. El tercer paso propuesto aquí fue utilizar indicadores a nivel de barrios, porque el barrio tendría una vida propia y sería difícil segregarlo para pensar en cómo vamos a destinar recursos a él. También aquí destaco que parece que los mapas son un poco similares entre sí, sin embargo, el rango con el que fueron utilizados, que fue utilizado para cada uno de los mapas es bastante diferente. Y eso a veces es útil y otras veces puede ser un error, porque a mí no me facilita mucho ver la variación entre un tipo de servicio y otro. Entonces muchas veces se recomienda hacer lo contrario, utilizar el mismo tipo de rango para cada uno de los mapas. Y así yo veo mejor cómo se comporta una variable versus la otra. Este estudio fue realizado entonces en Mississauga, Ontario, Canadá, para ver precisamente el acceso potencial a la asistencia sanitaria. Otro tipo de estudio que no fue muy usado, o sea, de 137, solamente 6 estudios tenían este objetivo, fue buscar una localización óptima para un nuevo centro de salud. Y el modelo propuesto por el autor fue un modelo de cobertura máxima de la demanda. Esto es muy fácil con ayuda de un SIG. Tenemos aquí un primer escenario donde yo veo fácilmente la localización de los centros de APS y las áreas pequeñas muestran mis sectores censitarios en esta área. Con ayuda de SIG, yo ya tengo la propuesta ahora de la localización de nuevos centros de salud, manteniendo los centros de salud existentes. Y el modelo es capaz de asignar qué sector censitario sería mejor distribuido para cada centro de salud, de manera que esta distribución sea equitativa entre todos los centros de salud y también intentando que los usuarios de sus centros no tengan que recorrer una distancia mayor a una distancia deseada. ¿Okay? Esto fue realizado precisamente para ver cómo funcionan los modelos de localización-asignación en la ciudad de Luján, Argentina. Este tipo de trabajo ahora busca identificar áreas objetos de intervenciones y la técnica utilizada fue de focalización de atención multiatributo o MapCats. Lo que yo necesito aquí es llegar a un mapa que me destaque en qué áreas yo puedo focalizar mis servicios cuando no tengo recursos para entregarlos a toda el área por sí. Y aquí es interesante que trabaja durante todo el proceso un consejo consultivo comunitario, que es compuesto por profesionales de salud, por miembros de la comunidad y también por investigadores. Ellos trabajan desde un comienzo hasta el fin del proceso, identificando qué variables son interesantes de buscar y presentar en mapas. Ellos realizan los mapas, los validan y después van decidiendo qué es más importante y dando un peso diferente a cada una de estas variables. Y así continúan elaborando mapas y revisándolos en conjunto hasta llegar a la visualización de estas áreas. Importante aquí es mencionar que eh, se contempla la participación comunitaria, la que es importantísima porque al final de cuentas son ellos quienes tienen las informaciones más reales de ese territorio y que muchas veces no están disponibles en fuentes de datos oficiales. Este estudio entonces fue realizado en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, para precisamente identificar las necesidades de atención primaria. Y el último trabajo que les voy a presentar ya es de mi autoría, junto con Leandro, Francisco y la doctora Escobar.
y buscó evaluar la relación local entre variables cuando a nivel global esta relación podría no existir. Y la técnica que se usa aquí es un modelo de regresión espacial local o de regresión ponderada geográficamente. Entonces, fue realizado en un municipio cercano, en el municipio de Santiago, y lo que yo estoy viendo aquí es la distribución de un indicador. En este momento no importa qué indicador es ese. Les cuento que cuando se realizó un modelo de regresión para entender por qué los datos se presentaban de esta manera, el modelo entregó que algunas variables no eran interesantes, entre ellas la variable distancia al centro de salud de APS. Sin embargo, el modelo de regresión espacial local es capaz de realizar un modelo de regresión para cada una de las áreas de estudio y además me permite mapear la distribución de los coeficientes betas de esas regresiones. Al realizar ese mapa, pudimos identificar que hay un área donde la variable distancia sí era significativa y sí, lamentablemente, perjudicaba la presentación de mi indicador. Y eso se ve aquí, precisamente corresponde a esta área donde el centro de salud que debería tratar a esos usuarios está un poco más distante. Este trabajo fue realizado para evaluar la variación espacial de la cobertura del tratamiento de hipertensión arterial y lo interesante es que fue realizado solamente con datos de APS, solamente también con datos de pacientes inscritos. Entonces, se sabe que pacientes están en el programa de control cardiovascular y se relaciona eso con todos los que yo tengo inscritos en esa población. Y de acuerdo a la edad de sus usuarios, yo debería esperar alguna presentación de casos. Sin embargo, vemos en rojo que ahí yo no tuve ese cumplimiento de ese indicador. De hecho, los colores rojos es solamente un 25% de los usuarios cubiertos. Entonces, en base a lo que fue presentado y lo dicho también por otros autores, vemos que los beneficios del geoprocesamiento son que entregan información precisamente para la toma de decisiones, subsidiando medidas locales y para una gestión más inteligente de los servicios, generalmente con una baja inversión financiera en comparación con los beneficios, facilitando el trabajo intrasectorial e intersectorial porque yo soy capaz de traer diferentes tipos de informaciones con resultados que son muchas veces fáciles de interpretar y generando motivación entre los profesionales. Lamentablemente aún hay unas limitaciones, como son las barreras de tiempo, financieras y de experiencia técnica, con escasos enfoques participativos y a veces bases de datos obsoletas o incompletas. Existe también desconocimiento de las limitaciones de algunas técnicas que pueden llevar a algunas conclusiones cerradas y muchas veces hasta la técnica fue bien utilizada, pero lo que es presentado éticamente no debería haber sido presentado en la forma que lo fue, porque a veces se presentan datos sensibles en un mapa que son visibles para muchas personas. Y también existe una falta de continuidad en el uso de la herramienta. En definitiva, concluimos que existe una cantidad importante de problemas que pueden ser resueltos o situaciones que pueden ser evidenciadas con uso de geoprocesamiento, contribuyendo así con el fortalecimiento de la APS porque tengo una tecnología que me permite mayor información, ¿cierto? Los desafíos son entonces capacitar a los equipos de salud. Y aquí me refiero a no capacitar a todos con que sepan utilizar un SIG y salir realizando sus propios mapas, sino que muchas veces lo que ellos necesitan es saber que la herramienta existe o saber cómo solicitar una información para resolver un problema que ellos están presentando. Incluir siempre, ojalá, enfoques participativos, como ese ejemplo que mostré donde la comunidad estaba presente durante todo el proceso de decisión, establecer alianzas entre universidades e instituciones de salud y nuevamente fortalecer el uso continuado de la herramienta para que así esta mamá pueda responder a su hija la pregunta que le hace, qué es lo que pasará mañana, y la mamá, siendo una ciudadana súper enterada de lo que pasa en su territorio, es capaz de contestarle a su hija que comienza una nueva APS. Entonces, para mayor informaciones, los invito a revisar mi trabajo completo, que está disponible de manera libre
online. Y también les presento a mi equipo de investigación. El doctor Leandro Yache está aquí presente, yo lo vi. Él es especialista en salud ambiental. Él participa también mucho con participación comunitaria, objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas. Y el doctor Francisco Charabalocci ya trabaja en el área de epidemiología con sistemas de información geográfica en salud. Ese es mi mail de contacto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Excelente presentación y que muestra también el potencial de análisis y de cómo poder apoyar a la labor de la APS o de cualquier institución que se dedique a dar servicio a nivel local y territorial. Creo que esto no solamente sería aplicable a temas sanitarios, sino que a todo tema de gestión local. Así que muchas gracias por la información y por la presentación. Dejo abierto y si quisieran hacer algunas preguntas a Elizabeth, que levante la mano para ir dándoles la palabra. Tenemos algunos minutitos, unos 20 minutos para discutir, comentar. Mientras, mientras elaboran sus preguntas y les surgen las dudas para poder comentar o preguntar, quería preguntarte, Elizabeth, tú trabajaste en ABS en Chile y ¿cuál crees tú que es lo que lo que vamos a requerir en el corto plazo para poder incorporar esto al nivel de la toma de decisiones a nivel local? Sabemos que no todos tienen la capacidad, ¿cierto?, de análisis y de procesamiento. ¿Cómo pudiésemos ayudar a eso y cómo pudiésemos potenciarlo? ¿Cuál crees tú desde tu experiencia en la salud municipal? Bueno, la verdad es que está colocado en uno de los desafíos. Sería bastante interesante, si yo no tengo la capacidad, aliarme con algún centro de investigación o con una universidad que ciertamente tiene esa capacidad. Eh, Ustedes son un ejemplo de eso y sé de muchos geógrafos también que ya están trabajando en el área. Y bueno, sería interesante poder además hacer cursos de extensión a estas personas para saber también qué información solicitar, como mencioné anteriormente, pero principalmente yo iría con las universidades. Yo creo que ahí reside la información. Y claro, con cursos de posgraduación en epidemiología, en salud pública, todas esas cosas que cada vez están más disponibles. Muchas gracias, Elisa. Tengo dos preguntas aquí a Ana Karina y después Ricardo. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo en realidad, más que preguntar, quería felicitar al trabajo de Elizabeth Salinas. Yo siento que lo vengo siguiendo desde hace un tiempo, porque fui estudiante de ella en los cursos de la escuela de verano ¿En y por, serio? y por medio del profesor Claudio Vargas, que también me presentó su tesis de pregrado y con la que pude trabajar mi tesis. Así que soy como una fan. Bueno, y aprovechando el momento, quería hacer la pregunta que es, considerando la experiencia en APS y ya que trabajó con datos de Chile, eh, ¿qué recomendación o qué eh, observaciones se le puede hacer al proceso de geocodificación de las direcciones? Porque en realidad en Chile hay mucha gente que no sabe dónde vive, o sea, señala la esquina, señala en población rural general, a veces, bueno, este no es el caso, pero generalmente dicen la chacra o la parcela y eso, si hay alguna, sobre todo para población urbana, alguna recomendación en específico para mejorar la geocodificación. Ujú. Em, la geocodificación para nosotros, cuando estaba yo ahí en el área, fue un problema bastante importante en un comienzo. Requirió una inversión importante de contratación, incluso de personal, para limpiar la base de datos. En el caso de la persona que habla de la chácara, yo creo que es una oportunidad súper interesante de poder llamar a esta persona, incluso visitarla. Cada vez es más fácil. Antes tú tenías que comprar un GPS carísimo para poder obtener las coordenadas. Ahora podrías hacer una visita domiciliar a esa persona y ya ahí con tu celular marcar qué coordenadas que son.
¿me entiendes? Entonces yo creo que cada vez estamos en un camino más abierto a poder georreferenciar a los usuarios. También hay que utilizar el apoyo que la tecnología nos entrega. Tú puedes padronizar tu sistema de informaciones, cada vez son más digitales los registros de los pacientes, entonces tú impides que las personas que ingresan a esos usuarios nuevos coloquen cualquier tipo de dirección. Y ya, por ejemplo, no les permites colocar chácara, tienes que decir exactamente la calle y el número, y tal vez dejar eso como campo abierto solamente para casos excepcionales. Pero lo que yo respondería en definitiva es padronizar, forzar a las personas a que tengan que padronizar esas direcciones de usuarios. Muchas gracias. De nada, Ana Karina. Muchas gracias, Elisa. Y quizás evitar ese tipo de datos, dejarlo como texto libre, por ejemplo. Sí, Y sí, ese es es el súper gran importante. problema, ese es el gran problema. Una misma calle puede tener decenas de ingresos para la misma, para el mismo nombre de calle. Ah, la Alameda Bernardo Higgins, para todos los que nos ha tocado ver o procesar alguna vez esto, es un problema, ¿cierto? Alameda, Bernardo Higgins o distintas combinaciones, ¿cierto? Ricardo Crespo y después Jorge Cerda. Bueno, yo ahora también voy a pasar a ser un fan de Elizabeth, ¿ah? Porque ha sido, la otra vez lo conversamos también, ha sido muy bueno, o sea, se ve una contribución muy buena, muy valiosa con GeoSalud. Dos preguntas. Una, ahí hay varios trabajos, varias aplicaciones que nos mostraste, y también para cómo podemos profundizar. Imagino que hay publicaciones que están asociadas a los diferentes ejemplos. Esas las podemos acceder, obviamente que podemos acceder. Lo que pasa es que lo que estoy pensando es poner algo en la página, y ahí tenemos más pega para don Cristian, porque claro, uno ve la presentación y uno inmediatamente le gustaría ir a leer ver Sí, cómo se hace específicamente. Me imagino que podemos acceder a través del grupo que ustedes claro. tienen, a tu tesis, por supuesto. Me Ajá. imagino que hay publicaciones asociadas, entiendo que Sí, sí. cada ¿Ya? tipo de objetivo está con su publicación asociada y de hecho esa es la idea. En la tesis no se profundizó en enseñar la metodología, asumiendo que la persona que quiere usarla va a ir a leer ese artículo, donde ya fue explicado todo con detalle. Ya, Entonces eso sí, lo comento porque lo vamos a ver en GeoSalud para poner una parte ahí que diga bibliografía, que obviamente que muchos, los cuales me incluyo, vamos a querer ir a indagar más, ¿ya? sí. Y la otra, me quedaron algunas dudas en las tasas bayesianas, pero en cuanto a cómo funcionan, ¿no? ¿Ah? No sé si me puede detallar un poquito más cómo funciona, cómo se calcula eso. Em, la tasa bayesiana funciona con probabilidades. El resultado es una probabilidad, la verdad, y no un valor exacto. Y para llegar a este valor se hacen muchas iteraciones. Cuando yo comencé, yo tenía que dejar mi computador funcionando toda la noche, por Ya, ejemplo. Sí. Ahora es cada vez más fácil. Y lo que hace es ver una situación actual versus la situación que yo esperaría en base a una tasa que yo predetermino. A veces yo digo, mira, esta es la tasa para toda esta región, o a veces yo tomo como referencia una tasa esperada, por ejemplo, para el país o cosas así. Y en base a esa tasa, él empieza a comparar la realidad de los casos que yo le estoy presentando ya. versus los casos que yo esperaría tener en esa área. ¿Ok? Y eso él los compara con sus vecinos, o sea, el área no responde por sí misma, sino que responde por todas las áreas adyacentes que tiene. Que Por tienen eso que es tener buenos datos. claro, tú entregas una ventaja de las tasas bayesianas, es que tú puedes tener falta de datos, Claro. ¿ok? Lo que no puedes tener es falta de informaciones del área, sí. O sea, yo tengo que tener la población por lo menos que reside en esa área, pero lo que yo puedo tener falta son los casos que yo tengo en algunas áreas. Y ahí él me dice, mira, la verdad es que si tienes, por ejemplo, 100 habitantes y este es el rango de edad de esos habitantes, lo que yo esperaría es que tú encontraras
tantos casos. Y eso lo va midiendo en relación al área vecina, por ejemplo, y en esta área efectivamente tú me dices que hay muchos casos, entonces yo voy a decirte que así aquí es probable que tú tengas algo Ya, parecido. claro, mira, por ejemplo, hay varios métodos para estimación de pequeñas áreas y esto es lo bueno de los seminarios, porque hay algunos que funcionan mejor para estudios de salud, otros para estudios, qué sé yo, de pobreza, el Banco Mundial lo hace. Entonces, esto es lo bueno que tú nos hayas dado estas recomendaciones, porque entendemos que funciona bien para el área de salud. Entonces, cuando uno se va al área de salud, en vez de buscar toda una lista de estimadores de pequeñas áreas, nos vamos, por ejemplo, a las tasas bayesianas. Son ¿Ya? muy Así que, utilizadas sí, y yo las recomiendo abiertamente porque, em, como dije, con un SIG ya inmediatamente tú ingresas los datos y ya un minuto, menos de un minuto, él te ya, entrega el mapa con las tasas. Sí, ya. Vale, gracias. de nada. Gracias, Elizabeth. Cristian. Jorge Cerdo tiene la palabra. Adelante, Jorge. Hola a todos. Hola. Hola Elizabeth. Bueno, yo quiero antes que todo declararme que soy el fan más antiguo de la Elizabeth, ¿ya? Porque ya que estamos compitiendo con ser fan. Y qué bueno verte, Eli, qué bueno que seguiste esta línea. En realidad es importante lo que tú estás haciendo, pero creo que todavía estamos en la etapa de evangelización, de que la salud pueda incorporar la territorialidad primero en sus registros, en sus datos, y segundo en sus técnicas, ¿ya? Elizabeth ha sufrido todo este camino en carne propia, digamos, ¿ya? Georreferenciando desde hace mucho tiempo y aplicando técnicas muy avanzadas hace mucho tiempo. Y yo digo evangelizar porque en definitiva, a través de lo que hacíamos allá en salud pública, ahí en la Chile, con las escuelas de verano y las cosas, es evangelizar a la gente que no viene del área de la territorialidad el uso de estas cosas, ¿ya? Dicho eso, mi pregunta específica es, ¿cuál crees tú que va a ser el impacto de la pandemia? Porque la pandemia ha realzado esta necesidad de la georreferenciación de la información de salud. ¿Cuánto va a ayudar esta pandemia en empujar a que los procesos de recopilación de información espacial y procesamiento y análisis de fenómenos predictivos espaciales se empiecen a dar con mayor regularidad, salgan del campo de la academia y entren al campo operativo en salud pública? Estoy hablando en un contexto de Chile o en un contexto de Brasil o en el contexto que sea. O sea, cómo esta cosa que ha surgido con la pandemia, que queríamos nosotros ponerle GPS a los infectados para saber más o menos en dónde estaban, para identificar contactos estrechos, ¿cómo nos va a ayudar a esta evangelización que tú estás haciendo de muy buena forma? Esa es mi pregunta. Uh-huh. Yo escuché a alguien decir por ahí de que la realidad o lo que vemos como realidad para algunas personas puede ser bueno y para algunas personas puede ser mala la misma observación. Entonces es cierto que es muy triste lo que pasó con la epidemia, muchas personas sufrieron, pero hay algunas personas que se vieron favorecidas, y entre ellos los epidemiólogos. Muchos eran desconocidos y comenzaron a aparecer en la televisión y empezaron a pedir sus opiniones. Y em, empezaron cada vez a haber más estudios también. Eso fue increíble ver en las noticias a los periodistas mostrando mapas de distribución de casos, incidencia, mortalidad y hablando de nuevas cosas. Entonces, yo creo que sí, yo creo que esto, la pandemia en este caso, marca un antes y un después. Sin embargo, yo espero que esto no pase tan rápido como pasaron otras pandemias, que fueron muy así, una noticia muy impactante y después de algunos años se bajaron los ánimos. Creo que tenemos que aprovechar este impulso. Creo que el grupo de Geosalud está actuando en un momento muy oportuno y los invito a continuar con esto. Sé que hay más estudiantes trabajando en esta área, me pone muy feliz y motivando desde el estudiante y difundiendo lo que se ha hecho, ciertamente. Tal vez ir hasta la televisión de nuevo. Y
lamentablemente mis estudios no alcanzaron el periodo, fueron solamente del periodo prepandemia, ¿cierto? Pero yo creo que si hiciéramos una nueva revisión con estudios que se hicieron post pandemia, van a salir ciertamente muchos, y en muchos de ellos se habló de la importancia incluso de la APS, que fue clave para que las acciones llegaran a buen puerto. Entonces sí, la pandemia marcó un antes y un después. Gracias, Jorge, Elisa. El desafío es cómo mantener el carro a la misma velocidad o no, o que Sí. no baje mucho. Creo que, porque hemos visto, por ejemplo, después ya se empieza a recuperar y los presupuestos para trazabilidad, por ejemplo, en el país, se reduce en la atención primaria. Bueno, ¿qué va a pasar también con los recursos, por ejemplo, tecnológicos de personal altamente capacitado que estaba viendo el tema de datos? Creo que ahí hay un desafío importante. Y en el escenario que estamos en general en Chile, que hablando del territorio, de la descentralización, de la gestión local, no puede ser que no tengamos información más detallada que a nivel comunal en Chile. Para la gestión local es muy difícil tomar decisiones a nivel local sin información espacial al menos. No digo que georreferenciada, pero sí al menos espacial. Así que, Marcos, también tenía una pregunta. Sí, hola Elizabeth, buenas tardes a todos y todas. Bueno, esta pregunta te la estoy haciendo desde tu casa de estudios, porque estoy aquí en el departamento, no solo en la foto que está atrás, sino que ahora No. estoy físicamente en Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago. Así que eso es lo primero que te quería comentar. Y quiero recoger el guante de lo que mencionaste hace un rato respecto a este rol de la universidad y la investigación, ¿ya? Y de acuerdo a toda esta revisión bibliográfica y tu experiencia profesional y académica y todos los trabajos que has revisado, me gustaría saber si tú identificas o has identificado un área en que tú dices, pero ¿por qué nadie se ha involucrado en analizar este aspecto, ya sea de la atención primaria o secundaria de salud, y que deberíamos, digamos, abordarlo y significaría un cambio significativo, importante, en la gestión de salud? Puede sonar como un tip que puede ser, digamos, pero es más bien para la investigación y el rol de la universidad. Uh-huh. Como yo ya lo mencioné cuando mostré la distribución de estudios, el área que a mí me extrañó mucho que no fuera más investigada fue en relación a la gestión y específicamente en relación a la optimización de recursos. Yo sé que los arquitectos, por ejemplo, y también los ingenieros civiles están muy involucrados con ese tema y me extraña que no hayan hecho un poco más por APS. Yo sé que esto es un sesgo, también, tal vez ellos sí lo han hecho, tal vez a nivel municipal, en el nivel de planificación sí se hace, pero no ha llegado entonces al nivel de publicación. Entonces, el llamado es primero a publicar lo que se hace, muchísimo, pero no llega a ese nivel. Si tú no publicas, nadie lo sabe. Ojalá esas publicaciones sean también amigas. Es una crítica que hago a todos los científicos. Muchas veces hacemos papers súper complicados de entender, solamente nosotros lo entendemos y parece que mientras no somos inteligentes, y al contrario, lo que publicamos tiene que ser entendible por aquel que va a decisión, por aquel que necesita entender que lo que está mostrando es interesante y útil para él. Y bueno, profundizar en esto de la planificación racional de recursos. Gracias. Sí, interesante el tema de la gestión, cómo lo llevamos a la toma de decisiones. ¿Dónde, cómo, cuándo y a quiénes? ¿Cómo podemos acceder? Súper interesantes los ejemplos que nos has dado. Claudio Vargas, adelante, está levantando ahí, pidiendo la palabra. No se escucha. Estás con el Lo que pasa es micrófono que se está apagado, Claudio. apagado.
esto es para completar el círculo, porque junto con Jorge, profesores de su tesis, justamente en modelos bayesianos de una epidemia de hepatitis A, ya en el año 2003-2004. Y bueno, felicitarte por tu progreso. De ahí te voy a preguntar unas cosas para saber cómo comunicarme contigo. Y la pregunta de que APS es interesante, pero también hay cosas respecto de la integración de APS con el nivel secundario. O sea, muchas veces una información de esta la falla a veces la encuentra en el nivel secundario. Cuando uno ve los desastres de la diabetes, de los diabéticos, o las enfermedades que llamamos sensibles a la atención primaria o a la atención de salud primaria. Y esas atenciones sensibles, esto representan la atención secundaria. Y quiero ir un poco más allá de la atención primaria, de mirar lo que está haciendo la atención primaria y también revisar el impacto en la atención primaria, o sea, a través de lo que es secundaria. De nuevo, mirando qué referenciación, temas de acceso, ¿no es cierto?, de o acceso de los consultorios de la gente de salud y cómo eso puede tener un impacto en el sistema. Bueno, el primer ejemplo que yo mostré hablaba precisamente de internaciones que serían evitables si hubieran atendido estos casos en la atención primaria. Y así las enfermedades que de hecho son un indicador de salud, enfermedades, condiciones sensibles a APS. Y sería trabajar más con él, sin duda. En el estudio que ha pensado, que yo podría, por ejemplo, aumentado con informaciones de egresos hospitalares, por ejemplo. Y sabemos que son una fuente de información importante y que obviamente contribuiría para saber si estamos caminando caminos. Entonces, sin duda, la información de nivel secundario y terciario es un indicador para APS y también deberían considerarlo. No escucho más de la pregunta. Sí, se escuchó un poco la pregunta, pero creo que era la relación APS con nivel secundario terciario, ¿cierto? Sí. No, la pregunta era esa. Está bien, está. Perfecto. Ah. Gracias, Claudia. Tenemos a Jorge y con esto también vamos a ir cerrando la sesión de hoy día, así que Jorge, tienes ahí la palabra antes de que hagamos el cierre. Me quería repetir, pero cortito. Primero saludar a Claudio, porque como él dije, nos estamos contando todos los... Falta uno. ¿No? Y también darlo al grupo Geosalud. En los procesos reales, específicamente en planos reguladores, a mí modelar en donde cuáles son las alternativas de algo que la ley general denomina equipamiento. Y ese equipamiento está la salud y está la educación. Y a lo más se llega a una jerarquización del equipamiento. No se llega a diferenciar entre atención de salud o educación. Entonces hay un nicho que se puede empujar, digamos, a nivel municipal, en el sentido de que está abierto, porque nadie lo resuelve de buena forma, está abierto el espacio para que la planificación de salud, entre comillas, empiece a bajar esas ambigüedades que claramente no tiene atribuciones el instrumento de planificación,
pero que complemente con estas técnicas que plantea Elizabeth, u otras, que es la que se manejan, para poder llegar a una planificación territorial que en su origen ya tenga este nivel de resolución del servicio de salud. Sería súper interesante abrir ese nicho. Yo creo que los municipios tienen la necesidad, están las metodologías de desarrollo de los instrumentos totalmente abiertas y complementarias, por lo tanto sería un buen nicho de ataque de este grupo de Geosalud, a mi juicio, en la vinculación con el medio inmediato. Eso nomás quería decir. Gracias. Bueno, y complementando, siempre se habla mucho de trabajar con la intersectorialidad, pero una queja que se ha visto precisamente en APS es que se dice, es importante, siguen colocándolo como desafíos, pero no se ha dicho cómo lo vamos a hacer. Y ahí tomo la palabra de Jorge. No es solamente reunirse para alguna reunión, separar indicadores, tú haces esto, este otro hace lo otro, que es lo que generalmente se hace. Hay que hacer tareas que realmente sean en conjunto, donde ambos actores vayan a trabajar juntos. Eso. Por eso el punto común del gobierno local, la municipalidad, donde tiene a cargo muchas veces ambas, gestión de ambas, a veces en lugares separados, lo sé, pero puede ser un lugar de un círculo virtuoso, sí, absolutamente. Tengo a Leandro también. Leandro, adelante. Olá, sei que estão a encerrar, mas apenas para manifestar saludo desde São Paulo, desde Brasil. Eu sou da Universidade de São Paulo. Felicitações a todos para Elizabeth por la apresentação. Saludos para os amigos da Universidade de Santiago de Chile e especial saludo para a professora Teresa Bar, que compartimos coautoria em Elizabeth. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, Leandro, y esperemos que esto también podamos eventualmente poder compartir en otra oportunidad, conocer los trabajos que han desarrollado ustedes, conocer también y mostrarles las cosas que hemos desarrollado en la Universidad de Santiago con algunos de nuestros colaboradores y socios estratégicos. Ahí con Marcos, algo de lo que decía Jorge, ha estado trabajando, estamos colaborando con servicios de la región metropolitana, hemos trabajado también con regiones, haciendo análisis de distintos tipos de enfermedades, y con el Ministerio de Salud también en temas de enfermedades transmisibles y en análisis espaciales. Así que estamos desarrollando la línea, estamos interesados en poder seguir colaborando para cualquiera que quiera subirse a este carro, porque como decía Elizabeth, esta es la oportunidad, creo, para poder generar una estructura de datos para poder tener información y para tomar decisiones con una perspectiva territorial. Así que desde mi parte yo les agradezco, dejo las palabras finales y para que los despida a dos de nuestros académicos del Grupo Geosalud, primero a Marco y a Ricardo para las palabras finales. Así que adelante Marcos y después Ricardo. Bueno, yo primero agradecer a Lisa. Ha sido una presentación muy interesante, sino también lo personal, reencontrarnos a la distancia para la preparación de esta misma charla. Así que muchas gracias y ciertamente ojalá que sea el comienzo de alguna conexión que podamos tener en estas temáticas de geografía y de salud. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia, por cierto. Sí, no solamente agradecer, quiero decir que estoy muy contento cómo ha ido evolucionando estos seminarios. Además que también agradecer a Elizabeth, bueno, y a Marco que hizo el contacto porque es una ex alumna del departamento. Y eso, muchas gracias a todos porque veo que tenemos una buena cantidad de participantes. No sé si tenemos ya el escenario, no sé si tenemos el tema, pero todavía no aparece, ¿no? Para la próxima reunión tenemos que confirmarla a una persona con mucha experiencia en el análisis territorial del cáncer en Chile. Así que... Dale un spoiler, cuéntanos.
No, pero no lo vamos a decir, les va a llegar a sus mails. No vamos a decir. Porque tenemos que confirmarlo, sin la confirmación a mí me cuesta, pero sí, el primer martes de cada mes nos vamos a estar viendo y van a estar invitados a al próximo, y como les contamos, vamos a tener un par de sesiones especiales como el late, quizás en la tardecita noche, para un café o algo distinto, para que nos juntemos a conversar de algunos temas. Así que yo también me despido y te agradezco mucho, Elizabeth, por la disposición y la excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer. Que les vaya muy bien. Chao a todos. Chao, Muchas chao, gracias. Que estén bien a todos.